Buenas, buenos días a todos, o tardes para los que lo estáis viendo por la tarde, o noches, o el día que sea del día, me da igual. Y buen domingo para todos, buen fin de semana. Ya tenemos campeón del Giro de Italia, como dice la miniatura y como dice el título de este vídeo. Y vamos a hacer nuestro pequeñito análisis de lo que hemos pensado. Para empezar, quería decir que, antes de nada, que ha sido un auténtico carrerón, que ha sido una de las carreras más bonitas desde hace mucho tiempo que yo recuerdo, sin un dominador claro, con muchas alternativas, muchos ciclistas opositando siempre a la victoria, una pelea constante en cada etapa. Yo creo que quitando la primera semana, que igual fue más floja, las dos últimas fueron una completa locura, los recorridos ayudaron, un Giro de Italia precioso, precioso. Sí que quizás pincharon un poco más los líderes, eso suele contribuir también, porque tanto Juan Ayuso como Primož Roglič, del que se esperaba que dominasen con puñones de hierro la carrera, entre que no sabemos si a lo mejor no llegaron a las mejores condiciones, pero luego las caídas, está claro, y enfermedades los mataron completamente, pues al quedarse, entre comillas, huérfana la carrera por ese aspecto, al final los grandes secundarios que venían a colaborar y a pelear asumieron un liderato que le dio muchísima más visibilidad y trascendencia, yo creo, todavía a este Giro de Italia de 2025. Y nada, vamos al meollo. Yo creo que hasta incluso sobra hablar, en plan... Ya hemos comentado mucho en vídeos anteriores de cómo fue toda la carrera. Y llegábamos así a las dos últimas etapas de montaña, con Isaac del Toro y con Richard Carapaz, que claramente eran los dos hombres más fuertes de esta clasificación general. Nico Denz estaba acabando muy bien, Pelicharri estaba acabando muy bien, Simon Yates estaba resistiendo ahí en eso alto de la clasificación general, pero cada vez que la carretera picaba para arriba, Richard Carapaz y Isaac del Toro eran los dos hombres que estaba claro que tenían un punto más que el resto. Y llegábamos así a la vigésima etapa. Vigésima etapa de 200 kilómetros y con ese puertaco del Finestre. La subida más dura del Giro de Italia con diferencia, ya no solo por las tremendas rampas de todo el puerto y los casi 20 kilómetros de duración del mismo, sino que aún por encima, con los últimos 6 kilómetros de este rato que todavía le conceden más dureza a la ascensión ya de por sí. Una subida a la que llegábamos con la etapa muy calmada, se había formado la escapada, de hecho era la etapa que estaba transitando más tranquila de las dos últimas semanas, rozando los 40 km por hora cuando lo normal es que estuviéramos rozando casi los 50 en cada jornada. Y esto a la cabeza de carrera, el pelotón todavía iba 10 minutos por detrás, así que iba un poquito más lento. Y llegábamos a Finestre. 200 kilómetros, pero donde no había sucedido nada. Y en la primera rampa, ya de Finestre, la monta el Education First con Richard Carapaz, que quiere llevar al límite a Isaac del Toro. Ya había demostrado que en la otra etapa de 200 kilómetros y durísima, con 5000 de desnivel, Isaac del Toro había mostrado debilidades y Richard Carapaz quería comprobar si las podría volver a mostrar y estaba tratando de llevar, como decimos, al límite a Isaac del Toro. De momento la malla rosa estaba aguantando muy bien, se quedan los dos en solitario y claro, están en ese marcaje, tuya y mía, yo te ataco, yo te respondo, y el que llega por detrás era Simon Yates, el de Visma, que, bueno, dice, bueno, yo voy a mi ritmo, no entro al marcaje de estos dos Miuras y de momento bien. Un Simon Yates que cuando empieza a llegar Nico Denz por detrás, lanza su ataque para irse hacia adelante en solitario. Claro, estaba protegiendo la tercera posición del podio. Nico Denz, si iba más, le podía atacar esa tercera posición y Simon Yates quería defenderla. Hasta aquí todo correcto. ¿Qué pasa? Richard Carapaz y Isaac del Toro siguen haciendo su guerra particular y Simon Yates empieza a coger tiempo a su favor, poquito a poco, pum, 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 pum.
Y llegamos así a los últimos 6 kilómetros y esa zona de este rato ya con Simon Yates con 40 segundos con respecto a los otros dos. Y aquí ya Richard Carapaz empieza a decir, ojo, que pierdo la segunda posición, me voy a poner a tirar y me voy a dejar de tanta tontería de ataques y contraataques. Vamos a tirar que esto se me va. Claro, en este momento busca la colaboración de Isaac del Toro. Isaac del Toro le dice, oye mira, eres tú el que está perdiendo la segunda posición, eres tú el que llevas atacando toda la subida, cómete tú ahora el marrón. Eres tú también el que dejaste escapar a Simon Yates. Y ahí andan, con Richard Carapaz que empieza a tirar, bueno, va marcando un ritmo, Nico Denz de vez en cuando le colabora, Isaac del Toro a rueda, y llegan a la cima del puerto con Simon Yates 1 minuto y creo que eran 20 segundos por delante, atacando la malla rosa, con Carapaz que claro, en esa guerra de ataques y contraataques se había desfondado y ya no tenía fuerzas para seguir a Simon Yates. Nico Denz, que había llegado desde atrás como podía, pero que tampoco estaba con fuerzas para poder contrarrestar al británico. Y ahora el que se da cuenta de que tiene que trabajar en el descenso si quiere poder hacer algo es Isaac del Toro, que dice, coño, se me está escapando la malla rosa. Y le pide la colaboración a Carapaz, y Carapaz, yo no sé si un poco infantil o no, le dice, mira, no colaboraste para arriba, ahora para abajo que te den por culo, eres tú el que está perdiendo el Giro de Italia. Yo perdí la segunda posición, pero tú estás perdiendo el Giro. Isaac del Toro le responde, muy bien, yo perderé el Giro, pero tú también te vas a quedar en la tercera plaza del podio. No sé, un poco infantil. Ese dimes y diretes que llevaban entre los dos es un poco infantil, perdiendo los dos la general, absurdamente. ¿Y qué pasa a partir de aquí? Se culmina una estrategia perfecta del equipo Visma, porque en nada más comenzar el descenso, Simon Yates contacta por delante con Wout van Aert, ese hombre que los periodistas, Alex, bueno, no, Flecha, no vamos a mencionar mucho a los que lo dicen, nunca colabora, pero ese pavo, sin colaborar, le ha regalado, o le ha puesto en bandeja, un Tour de Francia a Jonas Vingegaard para destrozar a... Dos Tours de Francia, Jonas Vingegaard, 2 Tours de Francia, porque en uno aguanta muy bien para arriba y es el que ayuda junto con Roglic en el primero a destrozar a Pogačar a base de ataques para arriba, y en el segundo, en la etapa de adoquines, cuando Pogačar estaba destrozando el Tour, es el que se pone a tirar por detrás y enjuega una ventaja de, no me acuerdo si eran 2 o 3 minutos a favor del esloveno, y hoy se pone a tirar. Y él solito durante ese tramo de bajada y llano posterior le saca 4 minutos al resto de los líderes. 4 minutos en 10 kilómetros donde llevan volandas a Simon Yates a por una maglia rosa espectacular. Un Simon Yates que había perdido en Finestre un Giro de Italia y que ha ganado un Finestre otro Giro de Italia. Conclusiones para mí. No ha ganado el más fuerte, ha ganado el más listo en la etapa reina, no ha ganado el mejor ciclista de esta edición, porque ese era Isaac del Toro, lo ha demostrado siendo el más completo en todos los terrenos. No ha ganado el mejor escalador, porque ese era Richard Carapaz, lo había demostrado cada vez que las rampas picaban hacia arriba. Pero es que cuando tú haces el gilipollas y cuando tú empiezas a pelearte internamente, yo tiro, yo no tiro, tú tiras, tú no tiras, pues tú pierdes el Giro, pues tú pierdes la segunda posición, al final pasa lo que ha pasado. Por un lado entiendo más a Isaac del Toro, yo la verdad entiendo un poquito más a Isaac del Toro, porque en la primera reacción, porque al final, si a ti te están atacando constantemente, oye, pues también, coño, bastante tengo yo que hacer para resistir tus ataques como para ponerme a colaborar contigo ahora al final de la ascensión. También entiendo a Richard Carapaz en un poquito, en plan, oye, mira, si tú no quisiste colaborar en la ascensión viendo que se te estaba escapando el Giro, ahora cómetela con patatas. Yo te propuse la alianza al final de la subida para intentar proteger mi segunda plaza y no quisiste, ahora jódete tú. Y también entiendo más a Richard Carapaz en el sentido de que él ya ha ganado un Giro de Italia. A él ya no tiene que demostrar nada. A él le da igual quedar segundo. Es uno de los mejores corredores. Tiene un Giro de Italia.
unos Juegos Olímpicos. Es uno de los mejores ciclistas de los últimos años. No tiene que demostrarle nada a nadie Richard Carapaz. Y le vale lo mismo el ser segundo que ser tercero. El que estaba perdiendo la carrera es Isaac del Toro. Entonces, bueno, muy mala lectura por parte de los dos. Han acabado regalando el Giro de Italia. Yo quería que ganase, lo reconozco, yo quería que ganase Isaac del Toro. Yo iba por Isaac del Toro porque me parece un corredor que me encanta. No me hubiera importado que hubiera ganado Richard Carapaz porque es de los más bonitos de ver en el ciclismo actual. Pero por otro lado me alegro por Simon Yates. El ciclismo creo que le debía un Giro de Italia y creo que se lo ha devuelto. Creo que se lo ha devuelto. Como decimos, no ha sido el mejor. No, perdón. No ha sido el más fuerte, pero sí ha sido el mejor. Así que... justo campeón. Queda todavía la 21ª etapa, ese paseo por Roma, donde en principio no va a suceder nada. Pues, es decir, tendría que caerse, caerse y no poderse volver a subir a la bici. Es que le lleva 6 minutos de ventaja, o 5 y medio, al segundo de la clasificación general, Isaac del Toro. Es que con que te caigas, te hagas daño, pero te vuelvas a subir a la bici y Wout van Aert te lleve en volandas, ya te llega para ser campeón del Giro. Es decir, es imposible esta vez que haya otra cosa y ni siquiera creo que vaya a arriesgar. Incluso él puede entrar descolgado con 4 minutos en la línea de meta, que sigue siendo campeón del Giro de Italia. Así que nada, recordaos que tenéis todos los resúmenes subidos en nuestra página web, en elotromedallero.com. Y os aseguramos que si os metéis y los veis os van a gustar porque son increíbles. Está feo que lo diga yo, pero son increíbles. Y nada, se acaba el Giro de Italia, pero no se acaba el ciclismo porque dentro de una semanita, el próximo domingo, ya tenemos el Criterium del Dauphiné, el primer duelo Pogačar-Vingegaard, Vingegaard-Tadej-Pogačar, primer duelo de cara al Tour de Francia entre los dos grandes colosos del ciclismo actual. Así que con esto nos vamos despidiendo. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. Bye bye. España es el gol de Iniesta en Sudáfrica. Los 40 puntos de Gasol contra Francia. Nadal ganando el partido del siglo. O la antorcha olímpica iluminando Barcelona. Pero también es Lidia Valentín levantando el mundo, Carolina Marín rugiendo, Cravioto ganando por 1 milésima, o Kiko Martínez noqueando contra pronóstico. Nos encanta lo de siempre, pero no venimos solo por lo de siempre. Ayuso sprintando, Sandor golpeando, Chicusa marcando, Paula dominando, Alcaraz brillando, Aldama matando, Peleteiro volando, Antía remando, Lamin reinando. Suscríbete, porque si compite por España, aquí lo contamos. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto 2, ha puesto 3.